Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo que significa principio, basado en las enseñanzas de Aseva Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. La palabra principio posee múltiples significados según el contexto en el que se utilice. Puede referirse al inicio de algo, a una ley fundamental o a una verdad que guía la conducta. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual profunda, especialmente las enseñanzas de Aseva Bhaktivedanta Swami Prabhupada, un principio no es simplemente una idea abstracta, sino una verdad esencial que sostiene la realidad y orienta la vida del ser humano. En un mundo caracterizado por el cambio constante, los principios representan estabilidad. Mientras todo lo material es temporal y relativo, los principios espirituales son eternos e inmutables. Comprender que es un principio implica, por lo tanto, distinguir entre lo superficial y esencial, entre lo relativo y lo absoluto. Este ensayo explora el significado del principio desde la filosofía védica, su relación con la verdad, su manifestación en la vida humana y su papel fundamental en el proceso de autorrealización. El principio como fundamento de la realidad. En su sentido más profundo, un principio es aquello que sirve de base o fundamento para todo lo demás. Es la causa primaria, la esencia que sostiene una estructura. En la filosofía védica todos los principios tienen su origen en la verdad absoluta, la fuente de todo lo que existe. Nada es independiente, todo está conectado a un principio superior. Según Srila Prabhupada, comprender los principios significa comprender la raíz de la existencia. Sin este entendimiento, el conocimiento permanece fragmentado. Así como un árbol se sostiene por sus raíces, la vida humana se sostiene por los principios que la guían. Principios materiales versus los principios espirituales. Existen dos categorías fundamentales de principios, los materiales y espirituales. Los principios materiales son relativos, cambiantes, dependientes de circunstancias y limitados por el tiempo. Los principios espirituales son eternos, universales, inmutables, independientes de condiciones externas. El problema surge cuando se toman principios materiales como absolutos. Esto genera confusión y desorientación. Srila Prabhupada enseña que solo los principios espirituales pueden ofrecer una base sólida para la vida, porque están conectados con la verdad eterna. El principio de la identidad: yo no soy este cuerpo. Uno de los principios fundamentales en las enseñanzas de Srila Prabhupada es la distinción entre el cuerpo y el alma. El principio básico es: el ser humano no es el cuerpo material, sino un alma espiritual. Este principio redefine completamente la existencia. Si uno se identifica con el cuerpo, sus decisiones estarán basadas en el placer y el dolor. Su visión será limitada y temporal. Si uno comprende su identidad espiritual, su perspectiva se amplía, sus acciones adquieren propósito trascendental. Este es el principio clave sobre el cual se construye todo el conocimiento espiritual. El principio de causa y efecto karma. Otro principio esencial es la ley de causa y efecto, conocida como karma. Este principio establece que toda acción tiene una reacción y que nada ocurre por casualidad. Cada experiencia es el resultado de acciones previas. Este principio introduce responsabilidad en la vida humana. No somos víctimas del destino, sino participantes activos en la creación de nuestras circunstancias. Srila Prabhupada enfatiza que comprender este principio ayuda a desarrollar una actitud consciente y responsable. El principio del orden divino. El universo no es caótico, está organizado bajo un orden preciso. Este orden se manifiesta en las leyes naturales, los ciclos de la vida y la armonía del cosmos. Detrás de este orden hay una inteligencia suprema. El principio aquí es que todo tiene un propósito y una función dentro de un sistema mayor. Cuando el ser humano vive en armonía con este orden, experimenta equilibrio. Cuando actúa en contra, experimenta conflicto. El principio del servicio. Un principio central en la filosofía védica es que la naturaleza del alma es servir. En el mundo material el servicio se distorsiona y se convierte en explotación o egoísmo. Sin embargo, el principio original permanece. El alma encuentra su plenitud en el servicio amoroso. Srila Prabhupada enseñó que todos sirven, algunos a la familia, a la sociedad, a los deseos propios. La diferencia está en el objeto del servicio. Cuando el servicio se dirige hacia lo divino, se vuelve puro y liberador. El principio de la dependencia. Aunque el ser humano busque independencia, la realidad es que todo depende de una fuente superior. Dependemos de la naturaleza, el tiempo y las leyes universales. El principio de dependencia reconoce que no somos controladores absolutos. Aceptar esta realidad no es debilidad, sino sabiduría.
Srila Prabhupada enseñaba que la verdadera independencia se encuentra al alinearse con la voluntad divina, no al oponerse a ella. El principio de la disciplina. Los principios no son solo ideas, sino que deben aplicarse. La disciplina es el medio por el cual los principios se integran en la vida. Sin disciplina, los principios permanecen teóricos, no hay transformación real. Con disciplina se desarrolla carácter, se fortalece la voluntad, se estabiliza la mente. Srila Prabhupada enfatizaba prácticas diarias que ayudan a vivir de acuerdo con principios espirituales. El principio y la coherencia. Vivir con principios implica coherencia. No se trata solo de saber lo que es correcto, sino de actuar en consecuencia. La incoherencia genera conflicto interno. Pensar una cosa y hacer otra. Saber lo correcto pero no aplicarlo. El principio verdadero se refleja en la acción constante. La coherencia es una señal de madurez espiritual. El principio como guía en la incertidumbre. La vida está llena de incertidumbre. En estas situaciones los principios actúan como guía. Cuando las circunstancias cambian, los principios permanecen. Esto permite tomar decisiones claras, mantener estabilidad emocional e evitar la confusión. Srila Prabhupada enseñaba que quien está establecido en principios no se perturba fácilmente. El peligro de abandonar los principios. Cuando una persona abandona los principios, pierde dirección. Esto puede llevar a decisiones impulsivas, influencia negativa del entorno, degradación moral y espiritual. Una sociedad sin principios se vuelve caótica. Por eso, mantener principios no es opcional, es esencial para el bienestar individual y colectivo. El principio supremo, amor por Dios. En última instancia, todos los principios convergen en uno superior, el amor por Dios. Este principio incluye verdad, compasión, pureza, servicio. No es un principio impuesto, sino una realización natural del alma. Srila Prabhupada enseñó que cuando este principio se despierta, todo lo demás se alinea automáticamente. Conclusión: un principio es mucho más que una regla o una idea. Es una verdad fundamental que sostiene la vida y orienta la conducta. En el mundo material los principios pueden parecer relativos y cambiantes, pero en su esencia los principios espirituales son eternos e inmutables. Las enseñanzas de Así Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada nos invitan a redescubrir estos principios y a vivir en armonía con ellos. Comprender un principio es el primer paso, aplicarlo es el verdadero desafío. Realizarlo plenamente es la meta final. Cuando la vida se basa en principios espirituales, deja de ser una serie de reacciones y se convierte en una expresión consciente de verdad, propósito y amor trascendental. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.